Y ahora sí que sí. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera clase ya de estudios sociales de primer ciclo. Como ustedes ya saben y conocen bien las reglas, siempre es recomendable tener su cámara abierta para que podamos comunicarnos de manera más eficiente, más humana. Siempre es bueno. Silenciar el micrófono, de lo contrario estar en silencio, ¿cierto? Y al momento de hablar, respetar los turnos de habla, respetar opiniones también, porque ustedes saben que esta clase y esta fase en particular es bien, puede ser controversial. Entonces hay que tener cuidado, ver cómo con las cosas que uno dice y todo lo demás. Bueno, estamos en la clase de estudios sociales, como les comentaba, y continuamos en nuestra eterna unidad de la construcción de una sociedad mixta. Pero en este caso en particular estamos dando un giro hacia el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, esta clase en particular lo que vamos a hacer es analizar los derechos humanos en Chile actualmente. Es decir, vamos a tomar ciertos los contenidos que ya hemos revisado en las clases anteriores para comenzar a analizar situaciones que están ocurriendo en nuestra realidad nacional relacionada con derechos humanos. Yo sé que hay muchos temas, vamos a tratar de abordar varios de ellos, probablemente sea un poco complicado tratarlos todos, pero vamos a hacer el intento, ¿ya? Así que es muy importante que participen, que opinen y siempre siendo respetuosos con la opinión de los demás, ¿ya? ¿Quiénes estamos aquí? La profesora Yaraví, por supuesto, que está por ahí, el profesor Vicente, que también está por ahí de confitrión en caso de cualquier cosa. Y bueno, yo, Fernanda Ávila, su profesora, querida, estimada, linda, toda la cosa. Y ya estamos en septiembre, primera clase de septiembre, 2 de septiembre, no lo puedo creer, no sé en qué momento llegamos acá, pero estamos acá. Bueno, ya estamos. Sí. Entonces, antes de comenzar esta clase, que se va a tratar sobre derechos humanos en la actualidad, queremos anticiparles de qué se va a tratar la tarea, porque tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender por qué esta tarea es tan importante y por qué es tan relevante hacerla bien, ¿ya? Así que, por favor, señor Julio Pinto, acompáñenme y ayúdenme aquí a explicar este procedimiento, porque necesitamos entender dónde está la conexión aquí. Por favor. Sí. ¿Aló, aló? Se fue Julio Pinto. Ahí volvió. ¡Ah! Oye, pero yo cuando los presento allá, vamos. ¡Oh, apareció! Buena, chiquitos, ¿cómo están? Y le está del internet va encima. Miren, profe. Bien, Joana. Oye, pero ayer me enteré de algo. Me enteré de algo, de una relación dentro del. ¡Lo están grabando! Oh, están grabando, ya, perdón, seriedad. Sí, seriedad. Hablemos. Profe, Ya. Es que, ¿ven que son de los ilegales? Yo sabía que eran de los ilegales, ya. Ya, no hay ni modo. Profesores, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Cuéntenme, ¿para qué soy útil? ¿Para qué estoy acá? Necesitamos hacer, bueno, primero nosotros ya nos comentamos, ¿cierto? Que la clase que tuvieron ayer, vieron más o menos de qué se tratan las memorias, ¿cierto? Que tú nos estabas comentando. Entonces, O sea, yo creo que yo más o menos claro, ¿no? Ahí los chiquillos son los que tienen que confirmar. ¿Se entendió la clase de ayer de lenguaje? sí, bastante Sí. bien. Ah, eso me gusta. ¿Cuál es la ya. diferencia entre una autobiografía y una memoria, entonces? Correcto. En la autobiografía es como más como con fecha exacta, Es así de- cuando es de pasan toda las la vida. cosas. Joana ahí tiene una respuesta también, muy bien. ¿No alcancé a escuchar la Joana? Que es de la autobiografía es de toda la vida. Y en cambio la memoria es como de un hecho puntual. Exacto, excelente. Muy bien, Joana, también. Bueno, ¿por qué era tan importante entender esto? Porque el trabajo de lenguaje y de historia es el mismo. Es decir, van a hacer un trabajo para 2 asignaturas evaluadas con 2 pautas diferentes. Exactamente. ¿Se Chan, entiende? chan. Entonces, se van a ahorrar en la práctica un trabajo de una asignatura, pero ese trabajo que va a equivaler a las 2 asignaturas es muy importante que lo hagan bien, obvio, porque va a ser evaluado por 2 profesores distintos.
Entonces, por eso el profesor está aquí acompañándonos, lógicamente, para poder abordar todo lo demás. Profesor Elías, ¿tú cómo vas Así es. a evaluar eso? Si me dan el compartir pantalla, les muestro rápidamente el formato de entrega y las condiciones y la justificación propiamente tal de nuestro mismo trabajo. Ahí Ustedes sí. me cuentan cuando estén listos. ¿Sí? Ahí ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Yo para participar, estoy un poquito mareado. Ya. Aquí lo tengo. Voy a compartir la pantalla, jóvenes, estimados y estimadas. Comparto pantalla. Ahí. Acá está. Ya. Si lo pueden ver, muchas gracias, colegas, por... Se ve el PPT, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí. Si se acuerdan, el día de ayer teníamos una problemática planteada y era la diferenciación entre lo que para la RAE es lo mismo, entre una memoria y una autobiografía, que felizmente ustedes pudieron captar y que ya saben a qué se refiere. Y es una confusión no tan, no es menor, ¿ya? Porque lo que queremos hacer, y desde el lenguaje, principalmente les queremos revisar que la tipología textual, es decir, el tipo de texto que ustedes vayan a escribir, sea acorde a lo que se les está pidiendo, ¿ya? No me sirve que ahí me narren un cuento, por ejemplo. Eso pertenece a otra tipología textual. Lo que queremos que haga, a ciencia cierta, es una memoria. Para eso nosotros en la clase de ayer diferenciamos entre dos tipos de memoria. Se acordarán, la memoria de proyecto que tenía que ver con algo hacia el futuro y la memoria informe que tenía que ver con un poquito hacia el pasado. Por las características de nuestras asignaturas y por la temática que estamos abordando, les quería decir que a todas luces lo que vamos a solicitar en ambas asignaturas es una memoria del tipo de informe. ¿Cuál es el formato de entrega? Aquí se los comparto a todas y a todos. Es la entrega de un documento por ambas asignaturas correspondiente a una memoria. Esa es la tipología textual que les vamos a solicitar. A solicitar, mi amor. El formato de entrega es idealmente de forma digital. Si no tienes los recursos, si no tienes los medios para hacerlo de manera digital, lo puedes hacer de manera analógica, tomando una buena fotografía de aquello que vas a escribir, de modo de que pueda ser legible y revisable por cualquiera de los dos docentes. Debe contar con un mínimo de una plana y con un máximo de 3, no es que estemos limitando su creatividad, sino que para el tipo de formato, del tipo de texto, no es necesario que nos escriban 100, 200 páginas, ¿ya? Con un título sugerente que haga alusión y una introducción a la temática de los derechos humanos. Es decir, sabemos que van a escribir una memoria, sabemos que el tema va a ser de los derechos humanos, pero sí o sí debe ir una introducción para que alguien que no lo sepa, sepa qué son los derechos humanos. ¿Se entiende? Muy Sí. bien. Seguimos entonces, muchas gracias por esa respuesta. Posteriormente debe ir ya todo lo que ustedes tienen que decirnos. La narración del suceso, la descripción de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la justificación para que hagan este tipo de trabajo? Que en el marco de la coordinación entre lenguaje e historia, que la estamos viendo aquí en vivo y en directo, más dinámica no puede ser, se debe escribir una memoria en la que se relate un hecho, ya se los adelantaba ayer, en el que usted haya sufrido alguna vulneración a un derecho humano o se haya visto afectado de una u otra medida. Ojo que lo que para usted puede ser una vulneración de un derecho, legalmente puede que no lo sea, pero si usted lo considera así y vale la pena mencionarlo, aquí estamos, para leerlo, ¿ya? Esto deben vincularlo directamente con algún derecho humano escrito en esta carta fundamental o que hayan visto tanto en historia como en lenguaje, deben vincularlo a uno. Es decir, si yo sufrí discriminación en mi trabajo y yo coloco que el derecho humano que se vio afectado es el derecho a la vida, ahí hay como una inconsistencia, ¿no? Debe ser acorde a lo que usted está diciendo. Recuerden que todo ser humano tiene derecho a un trabajo digno. Por ahí va, ¿ya? Finalmente, debe contener sí o sí antecedentes que vinculen el contenido de ambas asignaturas, es decir, colocar parte de lo que revisaron en estudios sociales o historia y parte de lo que revisaron en lenguaje y comunicación. Y la fecha de entrega, colegas, eso sí no la tengo muy clara. ¿La vamos a dejar como lenguaje, la vamos a dejar como historia o vamos a señalar como fecha límite lo que nos impone nuestro calendario académico? Les tiro la pelota, adelante estudios. Para Yo octubre. creo que de todas maneras lo que disponga Siempre me nuestro soplan. calendario. Ya, lo que diga nuestro calendario. Claro, cuando ya tengamos la fecha definida del máximo de entrega, digamos, de esta fase 4, ahí les confirmamos la fecha a todas y a todos.
Por si no les quedó claro, esta información va a ser subida dentro de lo que tiene que ver con las consignas de trabajo y es la misma para ambas asignaturas, por lo tanto no se deberían por qué perder. Recuerden que toda duda que tengan con respecto a ámbitos textuales, es decir, cómo redactar, si una palabra lleva tilde, no lleva tilde, si una construcción gramatical o morfosintáctica es inadecuada, ya ahí me pasé un poquito, a su profesor de lenguaje, y una duda histórica o relacionada con las ciencias sociales, se la pueden hacer a cualquiera de sus excelentísimos profesores de historia que tienen aquí presentes. Yep. Eso ha sido todo por hoy. Soy un holograma, me desvaneceré. No. Oye, colegas, ahí cualquiera puede consultarnos. Sí. Gracias, profesor Elías. Sí, yo no quiero robar más minutos de la clase. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿El formato quieren que lo proyectemos de nuevo? Respecto a la memoria, ¿Mm? bueno, derechamente no siento en algún momento haber tenido algún problema con el tema de los derechos humanos, ser vulnerado. No lo siento así yo. Ya. En caso de, ¿se puede inventar algo? O En ese caso trata de buscar algún caso familiar. O por ejemplo, no sé, pues tú supiste que a algún familiar le pasó esto, tuviste un amigo que le pasó tal cosa, como algo en donde tú igual te hayas visto relacionado o que conozcas, pero evita como inventar un caso, porque si no ahí podemos inventar como millones de casos y la idea es como dar cuenta de que de una u otra manera todos hemos, de cierta forma, suena horrible, pero como que hemos estado ligados a algún tipo de violación a los derechos humanos, más graves que otros lógicamente, pero hemos sido testigos o hemos sido las víctimas directamente. Entonces la intención es esa. Tiene que ser una consulta. Diga. Por ejemplo, yo extranjero, ¿cómo puedo relacionar si he sido violentado por los derechos humanos? Pero siempre no he sido aquí, sino en mi país. No existe un seguro. ¿Por qué? Porque ahora paso a esta... No se ve, todavía está Elías todavía compartiendo. No me quiero ir, no quiero ir. Ah, ya. Solo deja de compartir, Elías. Sí. Si no te no va me a quiero ir. Ustedes díganme cuando... Aquí está la respuesta para Teo. ¿Ya? Sí. Porque en la consigna de trabajo de estudios sociales aparece exactamente como algunos párrafos que tienen que estar dentro de la memoria, y uno de ellos es la contextualización histórica. Y aquí no importa si no es en Chile, aquí lo que importa es que tú contextualices qué pasaba en ese lugar, en ese momento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de Ecuador en el año, no sé, pues 1990, hay que investigar qué pasaba en Ecuador en el año 1990. ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué gobierno estaba de turno? ¿Cómo era la economía en ese tiempo? Ahí yo pusimos algunos ejemplos como para que tengan como una orientación. Aquí no importa que no sea en Chile, nosotros estamos trabajando Chile porque estamos todos aquí ahora, pero la intención de la memoria, y por eso es tan como importante contextualizar históricamente, que fue algo que aprendimos en la fase anterior, es darle vuelta como esa idea un poco la idea. Ahí sí, ahí como que se entiende un poco mejor. Se entiende un poquito más. Lo que pasa, mire, por dar una idea general, por decir, a lo mejor mis papás vivieron en la época del 73 y vivieron algún ¿Episodio? algún episodio de violación de derechos humanos, por darte una idea, cuando ellos tenían que ir a buscar para comer, prácticamente hacer una fila de medio día para poder comprar un par de cosas. Claro. Pues no tenían derecho a... Ahí tienes un hecho que tú puedes relatar, vivido desde tú como hijo de tus padres, que ves lo que ellos tuvieron que pasar en esa situación y qué derecho humano crees tú que les estaban vulnerando a ellos y a ti y a tu familia en ese momento. Claro. Claro, en este caso sería como el derecho a una alimentación, o no, ¿cómo se llama eso? Como a la vida digna podría ser, quizás. A la Una vida digna, claro. Claro. Aquí nosotros lo que hicimos fue separar por párrafos, por decirlo de alguna manera, porque para estructurar un poquito, porque sabemos que quizá a algunos le cuesta más escribir que a otros, sabemos, pero por eso el profe también tenía como una especie de límite, pero sabemos que si aquí alguien se quiere explayar más, sienta la libertad de hacerlo.
pero por ejemplo, ¿qué tiene que estar sí o sí en la pauta considerando estudios sociales? Que vamos a evaluar que haya una contextualización histórica, es decir, que sepamos de qué año estamos hablando, de qué país estamos hablando, ¿cierto? Cómo era en ese tiempo en el que ustedes se van a insertar la memoria, y una contextualización personal también, o sea, cómo era yo en ese tiempo, cómo vivía, qué edad tenía, cómo era mi familia quizás, con quién vivía, o sea, cómo responder a ese tipo de preguntas. Y también obviamente que quede explícito, como mencionaba el profesor Elías, que se explique a qué derecho humano estamos aludiendo. O sea, por ejemplo, el caso de John, ¿cierto? Estamos aludiendo al tema del derecho a la vida digna. Yo puedo hablar sobre el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la educación. O sea, ustedes saben que los derechos humanos son 30 oficialmente, entonces podemos tener ahí como varios casos que podríamos trabajar. Hablando de eso mismo, el derecho a la educación, hay una película que habla de o que muestra un poco un episodio del tema del derecho a la educación la película Machuca. Claro. Niños como discriminados por ser de un barrio. Ahí tenemos hartos derechos humanos, así como bien. Sí, ahí en esa película específicamente. Sí. De hecho, muy buena esa película, sí la he visto. Sí. Pero de hecho, llevándolo como a la actualidad, cualquiera que haya pasado por una enfermedad catastrófica, por ejemplo, y que haya tenido que cooperarle a vecinos, a familiares, con una rifa, con un bingo, para juntar recursos para pagar una enfermedad, eso ya ahí estamos viendo que el Estado no está cumpliendo con su rol de salvaguardar el derecho a la salud. Por lo tanto, ahí con eso ya tenemos un montón de experiencias que podemos enfrentar. Claro. Exactamente. O quizá... Oye, yo... no, dale. Oye, yo me tengo que retirar. Mis apariciones en historia son bastante breves, son bastante evanescentes y todo, pero fugaces, por así decirlo. Así que me tengo que retirar a la clase del segundo ciclo C. Gracias, colega. Oye, ahí si hay alguna duda, alguna consulta, aquí estamos, como siempre, su servilleta para poder respondérsela. Le doy las gracias a los colegas también por compartir el espacio, no les quito más tiempo. Ha sido un placer verlos, queridos estudiantes, queridos y queridas. Como siempre, y nos vemos en otra ocasión, ¿ya? Nos vemos. Gracias, Elías. Ahí está, nos vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Chao, profe. Tengo una consulta a lo que dijo la profesora Yaravik. Dígame, Teo. Por ejemplo, lo que dice el tema de la salud, que no ha pasado catastrófica. Yo, por ejemplo, me atropelló el Transantiago aquí en Chile, en la cual no me respondió nada. Eso también se puede, porque yo estuve en un estado crítico, estuve en la UTI. Mira. Entonces, eso se puede como relatar también. Hay un claro ejemplo de vulneración de derechos humanos. Claro, absolutamente. O sea, por eso es como repasar bien la historia, porque lamentablemente yo creo que más de alguna situación hemos vivido todos. Entonces, la intención es esa, como repasar un poco nuestra historia. De hecho, en el PPT que el profesor Vicente ahí me estaba recordando, van a haber algunos temas que les van a sugerir o les van a hacer recordar quizás alguna idea, ¿ya? Como para que vayan como quizás sacando temas ya o pensando más o menos en qué podemos hacer. De hecho, el Teo me hizo recordar un episodio que sufrió el año 2015, hablando del tema de la salud. ¿Ven? Porque yo el año 2015 sufrí un accidente en moto. Choqué en moto y por un tema... En realidad yo creo que es más burocrático. Pues yo choqué en Vicuña Maquena llegando a San Joaquín. Y me llevaron a un hospital de ahí mismo cerca, y por no ser de la comuna, me empezaron a trasladar de hospital en hospital hasta que me hicieron llegar acá al San José. A San José, claro. Claro, y por mera burocracia, porque no tenía una dirección de la comuna, claro. No podía atenderme, me hicieron esperar, yo creo que como 10 horas, para poder operarme la pierna, yo una pierna fracturada. Claro, ¿y qué pasa con la persona ahí, po? Claro, era más importante el tema de la burocracia que... No, sí, que pero ahí tienen experiencias, ¿ven? Sí, y muchas veces nuestras experiencias de vida que han sido de repente cosas traumáticas, pero no las relacionamos con que nos están violando un derecho humano, si ese es el problema. Nosotros la vemos que es como algo del sistema, como que es un problema, no sé, todo del Estado, etcétera, pero no, es que finalmente no están cumpliendo con el rol, el Estado no está cumpliendo con su rol garante de los derechos humanos de los ciudadanos.
Y de es hecho, ahí donde nosotros no nos damos cuenta. de hecho, yo voy a dejar ahí el lado, pero piensen ustedes mismos y la educación, que ustedes están voluntariamente retomando algo que es un derecho. Sí. Entonces yo creo que por ahí también le pueden dar una vuelta, porque yo creo que ahí todos tenemos alguna experiencia con eso, con acceder a colegio, a la universidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajos cuando uno no tiene un certificado de estudios? Sí. Ahí tenemos varias cosas que podríamos tener en cuenta. Entonces, lo dejo ahí como para que se le instale un poquito como la reflexión y vayan sacando algunos temas. Darle vuelta para que elijan un tema bueno, que claro, ustedes sientan que es bueno. Que quieren hacer, así como que les guste hacer. Esa es la idea. Exacto. Bueno, ¿qué otras cosas tienen que estar dentro de la memoria? Es responder a estas preguntas. Son 2 preguntas que tienen que estar resueltas. No importa que no esté explícitamente escrita la pregunta, Una pregunta. pero tiene que resolverlo de cierta manera. Abel, creo que está hablando. Sí, parece. Sí, una pregunta. ¿Debiera ser solamente una historia o podría ser varias historias? La idea es que sea una, porque estamos buscando que apele a un derecho humano. Esa es la intención. Ya. Si tú quieres quizás contar distintas historias relacionadas a un derecho humano, quizás podría ser, pero céntrate en un derecho humano. Eso es lo importante. Ya, perfecto. Eso es lo importante. Bueno, ¿qué preguntas hay que resolver dentro de la memoria? Están acá. ¿Cómo esperabas que se comportaran las autoridades ante la situación de vulneración? O sea, yo esperaba que el Estado me dijera esto, yo esperaba que, por ejemplo, en el caso del John, no me tramitaran por no ser de la comuna, yo no sé, ahí uno tiene que ir buscando algún tipo de respuesta. Y también otra pregunta que ya es de reflexión, quiere decir, ¿qué medidas y acciones tomarías tú para que la situación de vulneración no se vuelva a repetir en un futuro? Es decir, lo que yo pasé, ¿cómo podría hacer yo de cierta manera para que esto no le vuelva a ocurrir a otra persona? Es como buscar alguna resolución. Entonces, es muy importante que el tema que elijan les guste, que quieran trabajarlo, no que sea así como, para hacerlo para el trabajo, no. Contarle que esto como que les salga del corazón, así como que les quede bonito hecho, y aparte consideren que este mismo trabajo va a ser evaluado por 2 profesores. Entonces igual es importante que consideren lo histórico, pero también lo literario, ¿cierto? Lo escritural también es importante. Este documento... Eso queda en duda. Dígame. Uno manda un solo trabajo para las 2 asignaturas. Exacto. Eso es. Muy bien. Profe, yo tengo una consulta. Diga. Buenas tardes. ¿Se puede decir sobre el derecho a la igualdad? ¿En qué sentido, Mayra? En el sentido de que yo veo que, por ejemplo, mi hija estudiaba en la Arturo Pérez Canto, que está en Salto. Y lo que pasa es que no era el mismo trato como para todos los niños. O sea, porque ella era extranjera, la miraban menos, o la hacían menos. Y la pasamos muy mal en ese cierto tiempo. Entonces, a eso yo me refiero, como a la igualdad. O sea, no porque tú eres así de ese color te van a tratar más, o porque tú eres chileno, porque eres ecuatoriano te van a tratar menos. O sea, me explico. Sí, sí se entiende. Y de hecho, por eso es tan importante que expliquen bien el caso, para que se entienda la relación del derecho humano que ustedes están trabajando con el caso como tal. Yo les recomiendo, si ustedes buscan en internet Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a encontrarse con el documento y ahí aparecen todos los derechos humanos, todos, todos, todos. Entonces, si quieren, revísenlos y vean para que como que encuentren bien cómo se llama el derecho humano que ustedes quieren trabajar, cómo se llama, así como de manera más oficial, por decirlo de alguna manera. Relacionarlo de la manera correcta. Exacto. Perfecto. Entonces, este documento va a estar disponible en la página del colegio para que lo revisen y para que una vez que empiecen a escribirlo, siempre vayan mirando la pauta. El profesor Vicente siempre les va a decir eso, miren la pauta para que trabajo. Porque esto es lo que vamos a evaluar, básicamente, que esto se cumpla en su trabajo. Entonces, una vez que ya comiencen a escribir, vayan teniendo en cuenta que esté bien hecho el contexto histórico, el contexto personal, porque esa es la intención, como que quede bien estructurado su trabajo. Aunque la próxima clase vamos a seguir hablando de esto y probablemente nos podamos explayar un poquito más, ¿ya? Un poquito más. ¿Queda claro
el trabajo más o menos? ¿Es un trabajo para las 2 asignaturas? Esa es la idea de simplificar un poco la tarea. Ya, ahora sí ¿Cuántos párrafos? Dígame, Son varios Teo. párrafos, ¿no? Son varios párrafos que hay que resolver. ¿Cómo? Varios párrafos, varias preguntas. O sea, nosotros les pedimos que haya, por ejemplo, un párrafo de contexto histórico, un párrafo de contexto personal, pero probablemente el profesor Elías le va a decir que también busca otras cosas, entonces ahí ustedes van complementando como lo que se va pidiendo en ambas asignaturas. Esa es la idea. Sí, es importante que vean como ambas pautas, para que cumplan con los requisitos en su trabajo de los requisitos de las 2 asignaturas. Exactamente. Ya. De hecho, lo mejor es cuando uno hace el trabajo, tener la pauta al lado, escribirla en una hojita al lado, y mientras uno va haciendo la pauta, va todo el rato mirando, cuando uno va haciendo el trabajo, va mirando la pauta todo el rato, cosa de, si así uno se saca un 7. Esa es la forma más. Esa es la, sí. La imprimo yo, la imprimo y la estoy viendo y ahí la estoy haciendo. Y pueden ir tachando. Eso también es súper bueno, así como, ya, puse la edad que tenía, sí, puse el lugar donde estaba, y van tachando como los requisitos que te va pidiendo la pauta. Y si alguna parte de la pauta les causa una duda, nos hablan para resolver. Claro. Entonces ahí queda más formadita la tarea. Sí. Están atentos al correo. Ajá, sí, ahora sí vamos a esto. Derechos humanos en la actualidad, entonces, queridos. Ya. Bueno, esta presentación les va a servir mucho para el trabajo porque les va a dar buenas ideas de situaciones en las que se han tensionado, me gusta más la palabra tensionado los derechos humanos. Aquí vemos va a hacerlo bien cortito, está una cronología, una línea que uno ve, donde los derechos humanos en Chile se han traspasado más allá de los límites. Vemos una serie de momentos y gobiernos para que nos vayamos ubicando quienes estaban de presidente y más o menos los periodos. Vemos que ya han pasado más de 100 años y en toda la historia de nuestro país se han vulnerado los derechos humanos muchas veces. Tenemos la matanza de la escuela de Santa María Iquique, donde mataron a 2.000 trabajadores, la masacre en Ranquil, donde mataron a trabajadores forestales también, cuando se decretó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Si alguien sabe, que lo diga rapidito, y si no, lo decimos rápidamente, porque el tiempo está muy apretado. Sí. Y se conoce mejor como ley maldita, quizás. ¿Alguien sabe de qué se trata esa ley maldita? ¿Alguien la ha escuchado? No, parece que no. La ley maldita es cuando prohibieron a la ideología comunista ser parte de la vida de la nación. No podían estar dentro del país ni de la actividad política, ni nada, todas las personas que adscribieran a visiones comunistas de la sociedad o del mundo, en el fondo, y se les prohibió. Entonces se las persiguió, se les encarceló, se les expulsó del país, y eso es considerado una violación a los derechos humanos porque, como sabrán, todos tenemos derecho a la libre expresión. Todos podemos pensar de una manera determinada y nos tienen que respetar por eso. Después vemos la masacre en Puerto Montt, donde mataron también a pobladores durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Después, bueno, la dictadura, que ya todos conocemos. Y después de la dictadura, que vamos a ver en la diapo siguiente, surgen una serie de momentos donde se profundizan los derechos humanos en el perfeccionamiento de los derechos humanos, como son la creación del informe Rettig para compensar a las personas que fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas y a sus familiares. El informe Valech, que también es otra comisión que se crea para compensar a toda la gente que sufrió y fue amedrentada en relación a sus derechos humanos durante la dictadura. Y en relación a todo esto se van profundizando y tomando más medidas. En el gobierno de Ricardo Lagos, como sabrán, se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ya lleva 15 años de vida, por lo cual es muy cortito, debería haber estado de antes. Después viene la creación del Museo de la Memoria, para que la gente se eduque y vaya conociendo y se entere de la historia de nuestro país y de la importancia de lo que es no violar los derechos humanos.
Y por último, hay momentos donde se han tensionado los derechos humanos actualmente, como es las movilizaciones estudiantiles, como se acordarán del caso de Rodrigo Avilés, un estudiante que le pegaron y que quedó con daño cerebral, y bueno, el estallido social y todo lo que ello involucra. Entonces, así, mega resumen, ¿cierto? Mega resumen. Los derechos humanos en Chile son de larga trayectoria. Esto fue un resumen así, pero mega, 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 del siglo XX, perdí, iba a decir XIX, siglo XX, siglo XXI. Pero si quizás fuéramos más atrás, tendríamos muchas otras situaciones, ¿cierto? O sea, han ocurrido muchas experiencias relacionadas con la vulneración. No es algo nuevo ni nada por el estilo. Exacto. Bueno, a partir de eso, obviamente, durante los 17 años, principalmente de la dictadura militar, se violaron sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país. De distintas formas, los hablamos en algunas, la clase pasada, ¿no es cierto? Detenidos desaparecidos, exiliados, asesinados literalmente, partidos políticos que tuvieron que desaparecer, por ejemplo, del espectro político. Los centros de detención y tortura, están ahí varios, principalmente el que hablamos la clase pasada, el Estadio Nacional, Londres 38, Villa Grimaldi, ¿no es cierto?, Pisagua, incluso muchos de los personajes políticos que hay hoy en día en la actualidad, o que forman parte del Congreso, o que tuvieron algún cargo político, fueron detenidos en esos centros de tortura. A partir de ahí, ¿no es cierto?, también se da situaciones en donde obviamente siempre el gobierno militar estuvo en el ojo de las entidades internacionales, ¿no es cierto?, que buscaban aclarar situaciones de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, la presencia de Amnistía Internacional, hubieron muchas sanciones internacionales. Chile no podía firmar acuerdos comerciales con muchos otros países. De hecho, el presidente de Chile en ese tiempo, Augusto Pinochet, dictador, no salía del país. Él ni siquiera podía viajar, no era aceptado ni recibido en ningún lugar. Ustedes saben que los presidentes siempre los invitan a los cambios de mando, visitas, ¿no es cierto?, protocolares, etcétera, etcétera. Pinochet nunca salió de Chile, de hecho una vez salió y en el avión se tuvo que devolver porque no lo iban a dejar entrar al lugar donde iba. Por lo tanto, existía un repudio a nivel internacional de lo que ocurría en Chile con la violación de los derechos humanos. A partir de ahí también, la Iglesia Católica jugó un rol sumamente importante, una parte de la Iglesia Católica jugó un rol muy importante, ¿no es cierto?, en lo que tenía que ver con la protección de los ciudadanos durante la época de la dictadura. Y se crea, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad, entre algunos otros, ¿no es cierto? Está el padre Mario Pugar, que ayudó, ¿no es cierto?, también Pierre Dubois, sobre todo lo que es la legua, ¿no es cierto?, poblaciones que fueron desde hace mucho tiempo muy vulneradas y siempre contrarias al gobierno, ¿no es cierto?, militar, en donde se hacían constantemente apariciones de los guanacos y los zorrillos, estaban permanentemente rodeadas de piquetes, ¿no es cierto?, militares, y ellos siempre estuvieron ahí al frente en la lucha, ¿no es cierto?, por los derechos humanos de las personas. La Vicaría de la Solidaridad jugó un rol fundamental en prestar apoyo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y también a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar a los detenidos desaparecidos, que eso también es algo que hasta el día de hoy se da. Tenemos, como dijo el profesor Vicente, los informes Rettig y Valech, ¿no es cierto?, que fue como, sobre todo el informe Rettig fue como el primer gran paso de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y el reconocimiento de los detenidos desaparecidos. El hecho de que apareciera el nombre y el caso de las personas en ese documento los hacía real y hacía, ¿no es cierto?, que se permitiera en ese momento dar búsqueda, buscar culpables, ¿no es cierto? Había muchos testimonios que daban cuenta de las situaciones que habían vivido los centros de detención y tortura. Por lo tanto, el informe Rettig fue un momento sumamente importante en el reconocimiento de los derechos humanos para nuestro país.
Y por cierto, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, muchos de ellos hasta el día de hoy, sobre todo mujeres, buscan a sus hijos, esposos y padres. Muchos a lo mejor los han visto en algunas marchas o protestas que están con las fotos, con la imagen, ¿no es cierto?, en blanco y negro. ¿Dónde están? Esa es la leyenda, ¿no es cierto?, que siempre está con ellos. Lamentablemente muchas de ellas ya han fallecido, sin saber dónde están sus deudos, y es ahí también desde donde nace un acto sumamente simbólico que es la cueca sola. La cueca sola es ese baile, ¿no es cierto?, de esa mujer que no tiene a su padre, ni a su hijo, ni a su pareja para bailar la cueca, y es un momento muy doloroso para ellas, y que es un reconocimiento, en este caso, a la ausencia. Es un reconocimiento a ese ser amado que no está y que fue llevado a la fuerza por los militares durante la época de la dictadura. Claro, es como un símbolo, por decirlo así. Sí. Y de hecho, hasta ahora siguen presentes esos símbolos. Y súper bien dijo la profe, de repente hay manifestaciones de, no sé, del Día de la Mujer, de no sé, de lo que sea, y siempre están presentes ahí, porque precisamente durante este periodo, y como suele pasar, la política se ligaba mucho al hombre, como que la mujer no era una agente política, entonces el hombre como ser político participaba mucho, y por lo tanto los hombres fueron los principales afectados de este tipo de situaciones. Obviamente hubo mujeres, incluso hubo mujeres embarazadas, detenidas, desaparecidas, pero fueron principalmente las mujeres las que quedaron solas. Entonces también ahí está el símbolo, como decía la profe, de la cueca sola, y muchas más, en realidad tenemos varias. Bueno, y otro grupo que ha tenido situaciones bien constantes y que de hecho se ven hasta hoy, son los pueblos indígenas. Y esto igual es bueno como abordarlo así, porque nosotros ya sabemos, por lo que hemos visto en las fases anteriores, ¿cierto?, que con los pueblos indígenas siempre hay problemas. O sea, partimos con esta discusión de que si eran personas o no, de si tenían alma o no, ¿cierto?, de que después se cuestionaba su cultura, y ahora, en la actualidad, 2020, seguimos teniendo problemas con este tipo de diferencia, porque eso es como el tema, la diferencia que genera algo ahí, ¿cierto?, como esta idea de ser distinto. ¿Qué casos tenemos? Aquí mencionamos así algunos muy, muy al aire. Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, ¿cierto?, que eran comuneros mapuches, parte de la comunidad mapuche, que son asesinados, ¿cierto? Bueno, Macarena Valdés se supone que fue un suicidio, que hubo ahí toda una cosa de por medio, pero se estipula, y de acuerdo al informe forense y todo lo demás, se sabe que esto no fue un suicidio, sino que fue algo que fue intencionado. Camilo Catrillanca lo mismo, no sé si se acuerdan del caso, que fue este chico que andaba en un tractor con un niño que estaba junto con él, y que supuestamente había robado un auto de una profesora en Ercilla, si no me equivoco, no sé qué ciudad, pero en la Araucanía, y supuestamente a raíz de esto lo habían estado buscando, y comenzó un operativo policial súper grande de carabineros, en donde finalmente llegan y lo balean. Es así súper explícito todo, además que esto fue grabado con las cámaras de carabineros, y supuestamente esta cámara se perdió, que en realidad el carabinero no sé, o sea, ustedes saben que para tapar cierto tipo de cosas de repente hay harta estrategia, entonces fue un caso bien insólito en realidad, porque fue súper violento. Otro tipo de situaciones relacionadas a los pueblos indígenas es algo que sigue ocurriendo ahora, como la huelga de hambre del mache Celestino Córdoba, que hasta ahora, ¿cierto?, lo que él pide, porque se considera el culpable o el encargado de del caso Luxinger Macay, de esta familia que fue quemada hace años atrás, supuestamente él es como el responsable de este acto, y por lo tanto él está en la cárcel. Pero lo que él pide como machi, ¿cierto?, que es una entidad súper importante dentro de la cultura mapuche, y que está dentro de los derechos de los indígenas, es poder cumplir su pena, ¿cierto? Él no quiere así como que lo deje libre ni nada por el estilo, sino que cumplir los años que él tiene dentro de su comunidad, porque él como machi tiene una conexión muy particular con su comunidad, ¿cierto?, con el rehue, como con todo lo espiritual. Y esto está dentro de los derechos de los indígenas. Esta idea de que la persona puede pedir cierto tipo de situaciones por la cercanía cultural que él necesita como entidad de lo que representa. O sea,
él comienza esta huelga de hambre en petición de eso, de que ese derecho, que está dentro de los derechos de los indígenas, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, se le respete. Y el Estado de Chile todavía no hace nada al respecto y ya lleva más de 100 días en huelga de hambre. Una huelga de hambre seca en muchos casos. O sea, sin tomar agua y sin consumir ningún tipo de alimento. Exactamente. Y bueno, también tenemos el caso Huracán, que fue un montaje, ¿cierto?, en donde las autoridades, bueno, montaban una serie de cosas inculpando a las comunidades indígenas. Tenemos, por ejemplo, algo que está pasando ahora, que no sé si ustedes lo habrán visto en las redes sociales, que a mí me pareció hasta chistosa, en donde ponían así como la quema de camiones y todo lo demás, pero uno ve la carga de los camiones y está en la madera intacta, y hay como cosas intactas que no se quemaron jamás. Entonces hay varias cosas ahí como que uno dice, ¿por qué todavía, ¿cierto?, los pueblos indígenas en Chile continúan luchando por esta idea de autodeterminación, de que se les reconozca como un grupo diferente, ¿cierto? Ellos nos dicen, no son los pueblos indígenas, yo no soy un pueblo indígena de Chile, yo soy aymara, yo soy mapuche, yo soy distinto. Y el Estado insiste en esta idea de silenciarlos primero, ¿cierto?, y de oprimirlos, hasta ahora. Entonces, es algo que continúa todavía en Chile hoy, para que se tenga presente. Hay que tener en cuenta, acortando algo muy pequeño de la diapo anterior, que Chile adscribe al artículo 169 de la OIT, lo que significa que ellos tienen el derecho por un tratado internacional de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Esto fue acordado en la Convención de Ginebra y Chile participó. Chile, gracias a adquirir esos tratados, puede acceder a muchos beneficios internacionales y lo que exige el pueblo mapuche es que eso se respete, y que se respete a nivel internacional como a nivel local. Por ende, no se les encarcela injustificadamente a ellos. Eso es súper importante tener en cuenta. Eso es el tema, como que no es una cosa así como de que les dieron ganas, así como, ay, no, es que yo soy mapuche, entonces quiero estar con mi comunidad. No, no es una cosa así como sin justificaciones. Hay un tratado legal de por medio, al que Chile está adscrito, entonces supuestamente el Estado debería respetarlo, y por eso está como esta tensión. Y bueno, aquí mencionamos otros que quizás les suenen un poquito más conocidos. Rodrigo Mundaca, que también fue un dirigente ambiental, ¿cierto?, que está amenazado de muerte por sus actos, por decirlo de cierta manera, por lo que él busca, ¿cierto?, por lo que él defiende. Tenemos el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que fueron dos personas que, bueno, la Fabiola Campillay ni siquiera estaba como dentro de la manifestación, pero dos personas que tuvieron casos de pérdida ocular por la represión de carabineros dentro del contexto del estallido social. Gustavo Gatica, si no me equivoco, estaba en una marcha y perdió la vista, ¿cierto? Perdió ambos ojos, por lo mismo, porque le llegaron balines de carabineros, y Fabiola Campillay estaba así como subiéndose al metro, saliendo de la casa, y... Ella se dirigía a su trabajo. A su trabajo, sí. Sí, pasó en San Bernardo, ella iba a un paradero a tomar un bus de acercamiento. Exactamente. Entonces, ahí tenemos dos casos, ¿cierto? En donde como uno como ciudadano tiene el derecho de ir a su trabajo, de estar en la calle de manera segura, o de ir a una manifestación porque está la libre expresión en nuestro país, y terminaron finalmente perdiendo la vista, en este caso. Bueno, y otro caso también que puede decirse que quedó en evidencia con el tema del incendio, pero que es un tema que igual está súper silenciado, puede ser, tiene relación con el hacinamiento de las cárceles y cómo son las condiciones de vida de la cárcel. Y también ahí está todo el tema, ¿cierto?, de finalmente yo pago mis impuestos, yo pago finalmente como que se le entrega más dinero a la gente por estar en la cárcel que a los niños del Sename, por ejemplo, pero si lo miramos de esta manera, tenemos que tener en cuenta que uno como persona, independiente de cualquier cosa, tiene el derecho a tener una vida, o un ambiente seguro, una vida digna, ¿cierto?, a recibir una alimentación, a no vivir de manera hacinada, y eso también es un derecho que lamentablemente en la actualidad es poco visible, es poco tolerado, es poco tomado en cuenta, yo creo, porque las condiciones de repente son van más allá, o sea, como que de repente no le queda otra que vivir en el CITE, ¿cierto?, rodeado de, no sé, 4 familias más y compartir el baño y vivir en una pieza con no sé qué, o sea, puede pasar. Entonces,
pero lamentablemente se sigue siendo un derecho que deberíamos tener, esta idea de tener un espacio seguro, una casa cómoda, ¿cierto?, con acceso a ciertas cosas. Y bueno, estos son ya los últimos casos, ¿cierto?, los casos más recientes. No sé si les conocen alguna de estas fotos, como que les hace sentido alguna de estas imágenes. Ámbar. Sí, Ámbar, que la mató el padre. ¿Qué conocen del caso de Ámbar? El tipo que la asesinó era reincidente, era un tipo que ya había cometido en el pasado un delito igual, no similar, igual, y no sé, por decirlo de alguna manera, por inoperancia de los jueces o los fiscales, lo liberaron, y el tipo alcanzó a estar un corto tiempo en la calle y volvió a hacer lo mismo. Y aparte tenemos que era una niña, ¿cierto? ¿Qué pasa con los derechos del niño de por medio? ¿Qué pasa también, bueno, más allá del caso de Ámbar, el caso de Ignacia, no sé, tenemos tantos casos que lamentablemente que han ocurrido tan cerca en este tiempo y que se han hecho visibles, que también tenemos dentro de los medios, ¿cierto? Que sabemos que los medios de repente manipulan la información y todo lo demás, pero aparece en los mismos medios la organización de Human Rights Watch, que es como una organización que precisamente vela porque se respeten los derechos humanos en el mundo, ¿cierto? Y esta misma organización está diciendo que en Chile ocurren graves violaciones a los derechos humanos, o sea, lo dice abiertamente. Entonces, finalmente ahí la pregunta es, ¿qué se hace una vez que se sabe, así tan públicamente, que esto está ocurriendo en Chile? O sea, ¿cómo qué medida vamos a tomar para que haya un pare en este tipo de situaciones? Porque ya nos dimos cuenta, no ocurre solamente en una esfera o con un derecho humano en particular, ocurre de muchas maneras. A las mujeres, a los niños, a los adultos, a cualquiera. Entonces, algo hay que hacer. Por ejemplo, y a partir de eso mismo, es por eso que el caso del Sename es tan terrible y es tan indignante, porque finalmente los niños del Sename son llevados a esa institución porque en sus propios hogares están sufriendo violaciones a sus derechos, les están vulnerando sus derechos. Y esos niños son sacados desde su núcleo familiar y llevados a esta institución del Estado, que se supone que está creada para cuidar sus derechos, ¿no es cierto? Y son mucho más vulnerados ahí que en sus propios hogares. Niñas y niños del Sename que son violados, que están mal alimentados, que son maltratados. Entonces, la situación en el Sename es indignante y como decía la profesora en delante, nosotros de nuestros impuestos sale el dinero para mantener estas instituciones, como por ejemplo el Sename. Y los dineros se malgastan, los dineros se botan, se queda gente inescrupulosa con esos dineros. Y lamentablemente vemos a estos niños y niñas y adolescentes que viven en estas instituciones, lamentablemente pasándolo pésimo, con maltrato, con injusticia, con juicios que no son bien llevados por los tribunales de familia, por ejemplo. Y de verdad que el tema del caso del Sename es sumamente indignante. Y lamentablemente ahí se habla como caso Sename porque hay muchos casos ligados al Sename. O sea, no es como el caso de una persona del Sename. O sea, de hecho, en redes sociales uno puede encontrarse con testimonios de personas que estuvieron en el Sename y que cuentan su testimonio ahora siendo grandes, o ha quedado en evidencia también otros casos desde ahora. O sea, de hecho, Ámbar estuvo en el Sename. De hecho, Ámbar estuvo en el Sename y fue abusada en el Sename antes de haber sido abusada por este caballero. Es un problema de Estado, si lo pensamos así. Exactamente. Estamos a 2 minutos. Sí. Estamos a 2 minutos, muy cortito. Hay una serie de preguntas entonces que vemos acá sobre, bueno, que nos interpelan directamente. ¿Cómo encuentras el respeto a los derechos humanos en Chile a raíz de esta revisión que hemos hecho? ¿Qué aspectos mejoraría y cuáles cambiarías de los derechos humanos? Y bueno, las otras dos preguntas, ¿qué elementos consideras fundamental para mejorar los derechos humanos, la situación de los derechos humanos? ¿Y en qué momento y qué actos son para ti? Yo me quedaría con esa última para ir ayudando un poco en el trabajo que van a realizar. A raíz de todo lo que hemos visto ya, de esta recapitulación que hicimos
sobre los derechos humanos. ¿En qué momento y qué actos son para ustedes una violación a los derechos humanos? Como vemos ahora, no es solo, por ejemplo, lo que pasó en dictadura, nosotros tenemos muchas veces esa noción, que solo la tortura es una violación a los derechos humanos, pero no, ahora nos damos cuenta de que hay múltiples violaciones a los derechos humanos. Y que siguen ocurriendo. Era una consulta cortita antes que termine la clase, profesor. Era una consulta que le iba a hacer al principio y se me fue. Cuando el Ecuador fue dolarizado, esa fue una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Porque no es nuestra moneda, no nos consultaron, no hicieron una consulta al pueblo, sino que por una crisis supuestamente que no fue así, dolarizaron el país. Pero ahí tiene consecuencias en el trabajo de la gente, por ejemplo, en su vida. A la gente eso le puede generar muchas deudas o puede generar que queden sin trabajo, entonces cambian su condición de vida, no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen para lavar la ropa, para comprar, incluso para este diente, cosas tan mínimas que uno a veces piensa y que tiene en la casa pero que fallan. Bueno, ahí hay responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que responder y velar cuando uno vota por persona, porque estemos todas las personas que vivimos en este territorio bien. Exacto. Entonces ahí, claro, hay una violación a los derechos humanos. Pero yo creo ahí que sería bueno, Teo, que busques en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cómo llamarle precisamente, como qué derechos está vulnerando ahí en ese caso en particular, porque así como si uno lo menciona de esa manera, como que cuesta un poco encontrar la relación, pues si uno dice, claro, esto afectó mi vida, afectó la sociedad, afectó la forma en la que yo me desenvolvía con mi familia, ahí claro, hace todo el sentido. Pero quizás como buscar qué derecho en particular tú quieres abordar desde ese caso. Yo creo que hay que como tratarlo bien el tema, como saber bien a qué derecho estamos apuntando. Como estudiarlo bien para eso. Exacto. Como el derecho a opinar. Contextuarlo en la pregunta. Exactamente. Alguien más iba a hablar, había dicho algo. Era como lo que decía Teófilo. Ajá. Mira, es como el derecho a opinión o el derecho a voto, una cosa así en ese caso, ¿no? Claro, o como la participación política también, porque se supone que, por ejemplo, no sé, pues ahora mismo que queremos cambiar la Constitución, para cambiar la Constitución tiene que haber un plebiscito, no es legal, así como que de pronto llegan, ya cambio Constitución, voy a crear una Constitución y la voy a hacer así, y voy a crear una ley que diga que todos los viernes hay que trabajar de lunes a domingo. No, o sea, esto se consulta primero, porque tenemos derechos políticos, y uno de mis derechos políticos es participar en este tipo de instancias, por ejemplo. Entonces, por eso es como interesante y por eso es bueno que de aquí a la próxima semana, nos vamos como a abocar más en el tema de la tarea, con la intención de que ustedes tengan esta semanita para pensar ya el tema. O sea, como, ¿qué quiero trabajar? Sepan ya como, ¿qué quiero trabajar? Buscar más o menos, a partir de una vez que seleccionen el tema, ¿cómo era yo en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Más allá del caso en particular, ¿cómo era mi país en ese tiempo? ¿Cómo era la sociedad? Esa es la intención, como que esta semana la den para reflexionar desde ahí, contarles de que la próxima ya podamos abordarlo desde otra manera. Y la próxima semana, al parecer sí que sí, viene a evaluar al Vicente, así que ahí sí que les va, así que hay que participar mucho y toda la cosa, porque ustedes saben cómo son. Para que le vaya muy bien. Pero desde ya se puede hacer el trabajo y consultar por el medio correo, preguntarle al profe Vicente, mire, profe, estoy haciendo esto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Cualquier tipo de pregunta histórica, estamos los tres disponibles. Cualquier tipo de pregunta literaria, está el profesor Elías ahí para que le puedan preguntar. Elías. ¿Que nos vayamos a la profunda? Aunque se vayan en la profunda, sí. Esa es la intención de esta tarea, que se vayan en la profunda. Usted me conoce, profe. Yo te conozco, por importa. Estoy dispuesta a leer 10 páginas, estoy dispuesta. Ya, profe. Ya, chiquillos, los dejamos entonces para que vayan a prepararse para que se preparen, sí, para que se preparen para su siguiente clase. Sí. Un gusto tenerlos de nuevo, espero que aprovechen bien la semana, piensen bien su tema, ya vayan como aterrizando un poco todas estas cosas que de repente cuesta un poco como trabajar, pero que ya vayan como encasillando un poquito más y pensando mejor en cómo lo quieran trabajar. Así que cualquier cosa, como siempre, nuestros correos están disponibles para preguntar lo que necesite. Lo que ustedes quieran. Y nos vemos la próxima semana. Ahí sí que sí. Bien, profe. Muchos saludos a todos, chicos. Estén muy bien. Cuídense mucho. Cuídense.
Besitos. Chao, chao.